Bendiciones para todos. Esta enseñanza yo la he titulado El servicio. Vamos a poner este tiempo delante del Señor para que sea el Señor el que tome el control de todas las cosas. Amén. Bueno, Padre, en este momento yo vengo delante de ti, Señor. Pongo mi vida delante de tu presencia, Padre, y te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de esta enseñanza, Padre. Que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, traiga frutos en nuestra vida al 30, al 60, al 100 por uno. Que seas tú obrando poderosamente en cada uno de nosotros, Señor, y tú nos enseñes, Señor, a ser servidores, Señor, a ser servidores, Padre amado, porque tú mismo, Señor, nos mandas en tu palabra que debemos ser servidores, Padre mío. En este momento toma el control, Señor. Amén y amén. Bueno, la, la enseñanza se llama el servicio y vamos a tomar como base en Deuteronomio 10, 12 al 13. Dice de la siguiente manera: y ahora, Israel, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma, y que cumplas todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy para tu propio bien. Todas las veces que el Señor nos da un mandamiento, o que el Señor nos da mandamientos en toda su palabra, es para nuestro bien, para nuestro propio beneficio. Porque Dios es Dios y Dios no va a dejar de ser Dios. Pero Dios quiere compartir con nosotros su, no solamente su enseñanza, sino sus bendiciones. Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Y una de las mejores maneras para nosotros recibir la bendición de Dios es a través del servicio. El servicio, primero el servicio espiritual, lo que nosotros hacemos para Dios, de que debemos amarlo a Él, como dice su palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es darle ese servicio de adoración, de alabanza a Él, de cumplir su palabra. Porque nosotros le servimos a Dios cuando cumplimos su palabra, cuando obedecemos sus leyes, sus mandamientos. Cuando nos dedicamos al Señor, dedicamos nuestra vida, nuestra mente, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos deben estar alineados con los pensamientos de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, activamos la mente de Cristo, ¿cómo? A través de su palabra. Porque es en el cumplimiento, en la obediencia a su palabra, que nosotros desarrollamos esa mente de Cristo. No es cuando hacemos nuestra voluntad o cuando hacemos las cosas a nuestra manera. No, es a la manera del Señor. Entonces, el servicio espiritual es eso, es adorar al Señor, es esa entrega al Señor. En Éxodo 23-25 me dice: si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tus aguas. Yo alejaré de ti la enfermedad. Hermano, miren, esto a mí me llamó la atención cuando yo leí este pasaje y dije, wow. Porque, bueno, muchos de nosotros estamos enfermos y a veces no le buscamos la causa raíz de la enfermedad. No le buscamos la causa raíz de la escasez. Pero aquí en Éxodo me está diciendo, si adoras al Señor tu Dios, o sea, cuando nosotros estamos adorando al Señor con nuestra boca, con nuestras acciones, ¿verdad? Porque es las dos formas, no es solamente, ay Señor, te alabo y te adoro,
no solamente, sino en el servicio al Señor, en demostración con hechos que adoramos al Señor. Entonces, esto me llamó a mí la atención, me causó ese ruido, como dice la palabra, o se reveló esto, ¿verdad? Que el Señor me me bendecirá los alimentos, habrá multiplicación, quiere decir que no tendré hambre, bendecirá mis aguas, no pasaré sed, no tendré escasez, aunque por momentos falte un poco, no voy a tener escasez. Dios va a bendecir mis aguas y sobre todas las cosas, dice, yo alejaré de ti la enfermedad. Hermano, cuando nosotros servimos al Señor, el Señor va a alejar, Él mismo va a alejar de nosotros la enfermedad. Qué tremendo, hermano. Entonces, es tiempo de revisarnos cómo estamos delante del Señor cuando tenemos una enfermedad. Algo no estamos haciendo bien. Lógicamente el cuerpo se va desgastando, pero la enfermedad no nos pertenece. A nosotros nos pertenece la salud, el bienestar, porque el Señor ya conquistó para nosotros la salud. Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, dice la palabra. Entonces es conquistar nuestra salud porque ya nos pertenece, porque el Señor lo ha dicho en su palabra, la tenemos que conquistar. Y aquí dice, cuando servimos al Señor, cuando lo adoramos, cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. En el Salmo 2:11 dice, obedezcan al Señor con temor y respeto, adórenlo con fervor. O sea, hermanos, de continuo debe haber una adoración para el Señor, un servicio para el Señor. O sea, el servicio a Él, como recuerde que nosotros somos sacerdotes y debemos prestar el servicio de adoración al Señor, ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Por qué sacrificio? No vamos a matar un cordero como lo hacían antes, sino que ya el cordero fue Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Entonces nosotros tenemos ¿cuál es nuestro deber? Adorarlo a Él, adorarlo en espíritu y en verdad. Al Señor, rendir nuestra adoración a Él en todo momento. En 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, hermano, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor no es en vano. El Señor nos está mandando a servirlo primeramente a Él, a poner todas las cosas delante de Él. En Efesios 6:7 y 8 dice, hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor. Quiere decir que nada de lo que nosotros hagamos para el Señor es en vano. El Señor trae su recompensa cuando lo ponemos a Él en primer lugar, cuando hay de continuo en nosotros esa adoración al Señor. En Hebreos 12:28-29 dice, nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo, hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Hermano, nuestra adoración al Señor, nuestra alabanza al Señor, cuando le prestamos ese servicio de adoración al Señor, no puede ser, bueno, porque me mandan a hacerlo, porque
o con desdén, con desánimo. Hermano, porque dice la palabra que el Señor, que Dios es como fuego que puede destruirnos. O sea, no lo vamos a hacer tratando de engañar a los demás. No, porque al Señor no podemos engañarlo. Nuestra adoración debe ser genuina, de un corazón agradecido. El simple hecho de que estemos vivos, ¿verdad? Ya tenemos que agradecerlo al Señor. El hecho tan inmenso de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso debe llenarnos de regocijo, de agradecimiento, porque estamos sirviendo al Señor, porque somos salvos en Él. Así que hermanos, de continuo debe haber en nosotros agradecimiento. ¿Y cómo agradecemos al Señor? Alabándolo a Él, sirviéndolo a Él. En Colosenses 3:24 dice, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Hermano, aparte de que debemos adorarlo, fíjense que Dios no se queda con nada. Aparte de eso, vamos a tener recompensa. Recompensa en todo momento, en todo lo que hagamos. Dios no se queda con nada. Lo adoramos a Él y nosotros recibimos sanidad. Lo adoramos a Él y nosotros recibimos recompensa. Porque un corazón agradecido, un corazón que alabe a Dios, es un corazón fortalecido, es un corazón lleno de esperanza, lleno de fuerza. Porque nuestro primer, como digamos, no el primer trabajo, lo primero en nosotros debe ser una adoración al Señor. Así Amén. Como nosotros servimos al Señor y lo adoramos, la Biblia nos manda que también debemos servir a los demás. No podemos decir que nosotros conocemos al Señor y no servimos a nadie, no servimos. Porque así como nuestro servicio de adoración al Señor, nuestra obediencia a Dios, así también debemos servir a los demás. El Señor mismo dio ejemplo de que debemos servir a los demás. Vámonos a Juan 13, 14 y 15, dice, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Hermano, nadie puede decir, no, pero es que yo no sé cómo hacerlo. El Señor Jesucristo mismo, siendo Dios, siendo el Maestro, Él dio el ejemplo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Entonces el Señor también nos manda que nosotros hagamos lo mismo, servir a los demás. ¿Y qué es lavarle los pies? Bueno, prestar el servicio, ayudar a los demás, tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Usted no puede sembrar, tratar a los demás mal y pretender que lo traten bien. Porque así como nosotros tratamos a los demás, así como nosotros queremos que nos traten, así nosotros debemos tratar a los demás. El Señor mismo dio ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Otra cosa que trae el servir a Dios. El servir a Dios también servimos a los demás. Eso da a demostrar, hacemos demostración de amor cuando servimos a otro. En Juan 21:16, usted conoce muy bien este pasaje, o bueno, por lo menos la mayoría lo conoce, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me ama? Voy a leerles en el versículo 20,
En Juan 21:16 dice, Jesús le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Con esto Jesús le está diciendo a Pedro, ustedes saben esta historia, él hasta 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y las 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, cuando realmente amamos al Señor, nosotros vamos a servir a los demás. Porque esto fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, ¿me ama? Claro, claro que te amo. Hasta que le dijo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Entonces, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que nosotros hagamos demostración de amor, porque demostramos que amamos al Señor cuando servimos a otro. Eso demuestra que en nosotros hay amor, que el amor de Dios está en nosotros, pero no es solamente de palabras, es también de hechos, porque si el Señor Jesús dio ejemplo, es porque sí se puede. Es porque nosotros tenemos que hacerlo. Si nosotros estamos siguiendo sus pasos, debemos dar demostración de que lo amamos cuando servimos a otro. En Gálatas 5:13 dice, hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor, ayúdense los unos a los otros siempre con amor. El Señor cuando nos dio el resumen de los 10 mandamientos, el Señor hizo un resumen de los 10 mandamientos y dijo, ¿verdad? El primer mandamiento, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amar a Dios, el servicio a Dios. Pero también dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. O sea, debe haber esa demostración de amor en servicio. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, también debemos demostrar que amamos a los demás con palabra y con hechos, como lo dice el Señor, porque eso fue lo que el Señor hizo un resumen de los 10 mandamientos cuando el Señor dijo que amaríamos a Dios, que amemos a Dios y que amemos también al prójimo. Entonces, amamos al Señor y le demostramos que lo amamos cuando lo adoramos y cuando amamos a nuestro prójimo. Esa es la mejor demostración de que amamos a Dios cuando amamos a los demás. También el servicio a los demás, eso aligera las cargas. Debemos aligerar nuestras cargas, debemos llevar las cargas unos con otros. En Gálatas 6:2 y luego el 9 y 10 dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a otro, especialmente a los que pertenecen a la familia de Dios. Hermano, mire, si usted no sirve a los demás que somos hermanos en Cristo, ¿verdad? A nuestros hermanos en la fe. Si no podemos servir a nuestros hermanos, mucho menos vamos a poder servir a las personas impías, a las personas que no conocen a Dios, a los mundanos, como siempre decimos, ¿verdad? Entonces, hacemos demostración de que amamos a Dios cuando servimos a los demás,
especialmente a los de la familia de la fe. Eso, hermanos, es la mejor demostración de que amamos a Dios cuando servimos a los demás. Y es muy importante, hermanos, el servir, el ayudar a los hermanos. No podemos hacernos la vista gorda, como en el caso del buen samaritano. Si no conoce esa palabra, si no conoce ese relato, pues eso lo conocemos todo, el buen samaritano, aquel hombre que lo golpearon, lo asaltaron y pasó un levita, pasó, bueno, ustedes conocen esa historia, y el que lo ayudó fue el hombre, el buen samaritano, que agarró al hombre, lo ayudó, lo llevó a la posada, canceló todo y dijo, bueno, si algo falta cuando yo venga, yo te voy a pagar lo que este hombre, el cuidado de este hombre requiera. Y así lo hizo. Hermano, nosotros demostramos que amamos al Señor cuando servimos a Dios y, repito, cuando servimos a los demás. Y especialmente a los de la familia de la fe. También el Señor no se queda con nada. Eso es lo que a mí me gusta tanto del Señor. Vámonos también a Mateo 10:42. Fíjense que cuando servimos al Señor, eso trae recompensa. Cuando servimos al Señor y servimos a los demás, eso nos trae recompensa. Fíjense lo que dice Mateo 10:42. Dice, y el que le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de mis seguidores, menos importante, por solo el hecho de ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado. Mire, hermano, qué hermoso, agradable y satisfactorio es servir al Señor y demostrar que amamos al Señor cuando servimos a los demás. Hermano, es muy satisfactorio. Cuando nosotros nos ensimismamos en nosotros mismos, en nuestros problemas, la carga se hace muy dura y muy difícil. Pero si usted quiere alivio de su carga, si usted quiere alivio de su problema, usted salga y ayude a los demás. Y no solamente usted va a recibir el alivio, el gozo, sino que va a tener recompensa por lo que usted haga. Porque Dios es bueno, Dios recompensa a cada uno de sus hijos. Y más cuando nosotros servimos y ayudamos a la familia de Dios, a aquello que ha sido redimido con la sangre de Cristo, a nuestros hermanos. Porque dice la Biblia que debemos ayudar primeramente a nuestros hermanos. No quiere decir que no vamos a ayudar en la calle. Debemos ser conocidos en la calle porque somos servidores. No pretenda usted decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, y usted no sirve a nadie, usted no ayuda a nadie. Más bien es conocido porque es una persona amargada, es una persona que no ayuda. Entonces, no pretenda usted que Dios va a recompensarlo. Si usted no ayuda a nadie, entonces debemos ser conocidos por nuestras buenas obras. El servicio a los demás, hermano, trae recompensa buena. En Marcos 14, 3 y 8, narra la historia de aquella mujer que derramó un perfume costoso a los pies del Señor. Ella no le importó que ese perfume era un perfume, el perfume de nardo puro. Ella no le importó el valor de ese perfume. De hecho, los discípulos de Jesús la criticaron, que por qué ella estaba haciendo eso, que eso se pudo haber vendido. Pero Jesús le dijo, déjenla quieta, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. De hecho,
el Señor dice que ese hecho, ese acto que hizo esa mujer de derramar ese perfume, de ungir al Señor, porque lo ungió, lo preparó para su muerte. El Señor dice que ese acto que ella hizo, ese acto va a ser recordado cada vez que se predique la palabra de Dios. Y fíjese en el tiempo que estamos y todavía se habla de ese acto que hizo esa mujer. Entonces nosotros debemos ser recordados por lo que nosotros, no por lo que nosotros somos, sino por lo que hicimos a favor de otras personas, a favor de lo que nosotros hicimos por los demás, sabiendo, hermano, que nosotros tendremos recompensa por las cosas que hagamos, por las cosas que hagamos en beneficio de otros, no en nuestro beneficio solamente, sino en beneficio de otros. Hermano, cuando usted se sienta triste, salga y sirva a otra persona. Cuando usted esté angustiado, salga a la calle y ayude a otra persona. Cuando usted se sienta que tiene una carga muy pesada, salga a la calle y ayude a otra persona. Usted se va a dar cuenta que las personas que están afuera, que no conocen al Señor, están en peores condiciones que nosotros. Porque nosotros por lo menos tenemos a Cristo, tenemos la esperanza de que el Señor va a venir a nuestro socorro. Pero aquellos que no conocen al Señor, ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde van a sacar ellos fuerza? Hermano, así que yo quiero dejarles esta enseñanza, que usted la tome para sí y usted la aplique. Porque primero debemos servir a Dios con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestro respeto, amando al Señor, cumpliendo sus mandamientos y también sirviendo a los demás como para el Señor, como para Él. No haga algo, bueno, porque esta persona es bien o es mal, no, hágalo como para el Señor, porque el Señor dio demostración de servicio en todo tiempo. La vida del Señor fue un servicio a los demás. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a servir, a que seamos conocidos por nuestras buenas obras. Yo estaba meditando en esto. Voy a darles esta meditación que al final me dio el Señor.